En agosto de 2024, hace ya casi 2 años, joder, se siente como si hubiera sido ayer. En fin, crisis existenciales aparte, en agosto de 2024 subí un vídeo haciendo una tier list de todas las series de terror analógico que pudiera encontrar, y como es el caso en todas las tier lists, tenías a unas tantas que acabaron al final de toda la lista, teniendo el infame título de las peores series que había visto. Fueron 5 en total: Batman Analog Horror, The Painter, Nuclear Nightmare, Liminal Land y una serie llamada Blue Channel que estaba inspirada en el corto de Gooseworks, pero os aseguro que no era de ella. El asunto es que, pasado todo este tiempo, he empezado a replantearme todo este tier, porque las cosas han cambiado. Por una parte, The Painter mejoró mucho con sus últimos episodios, además de que es una serie muy competente técnicamente. Por el otro, Nuclear Nightmare, Blue Channel y Batman Analog Horror se ven claramente que son proyectos de personas muy jóvenes, que intentaban replicar una tendencia que les gustó como fue el terror analógico, sin llegar a entender qué lo hacía especial, o siquiera tener los conocimientos necesarios para hacer lo que querían hacer. Puede que el producto final deje mucho que desear, pero al menos hay que aplaudirles el intentar aprender y hacer algo que les ilusiona. Creo que son al fin y al cabo proyectos inocentes y anodinos, vaya. Sin embargo, como podréis haber visto, eso nos deja con una serie que no encaja en nada de esto, una que no tiene nada resarcible o redimible, una serie que sinceramente me cabrea hasta el punto de que su misma existencia me molesta. La peor serie de terror analógico que se ha hecho nunca. Liminal Land. El canal de Liminal Land habla de un misterioso parque de atracciones en el estado de Nuevo México, donde al parecer desaparecieron muchas personas a lo largo de los años. También figura en el canal una frase que se repite mucho en este proyecto: ¿dónde estabas cuando ocurrió? La serie fue estrenada el 1 de febrero de 2023, con su primer episodio llamado LVVT, Canal 5, cierre de transmisión 1988, personas desaparecidas. El vídeo consiste en tan solo 3 minutos de, como su nombre indica, el final de la emisión diaria de una cadena de televisión. Sin embargo, al finalizar, aparecen varias fotografías de personas desaparecidas en total silencio con un número de teléfono debajo. Es más, se puede llamar a este número y si lo hacemos, escucharemos un mensaje. This number has been seized by the New Mexico State Police. The search for those impacted by nefarious activity taking La voz place. dice: este número ha sido confiscado por el Departamento de Policía de Nuevo México, por lo que considera actividades ilícitas en el parque Liminal Land. La voz pide que se redirijan todas las llamadas a la policía local antes de que la señal se vea poco a poco interrumpida por el ruido, dando paso a una voz masculina que respira lentamente y repite varias veces: ¿por qué sigues aquí? Deberías irte. Why are you sitting there? Listen to them. Why are you sitting there? Listen to them. En realidad, este episodio es decente. Como muchos otros terrores analógicos, comienza con algo ambiguo y sencillo, seguramente con el afán de querer construir sobre todo esto un escenario que explorar. El mensaje del número de teléfono da más profundidad a lo que sería un episodio muy simple, y en general es decente, a pesar de que todo el vídeo es un gran cliché del terror analógico. Ya lo veréis, pero estos clichés solo se hacen más y más obvios y dolorosos cuanto más avanza la serie. Hay que recordar que Liminal Land se estrenó en 2023, por lo que llegó más bien tarde a la moda del terror analógico, que explotó sobre todo en popularidad alrededor de 2020 y 2021. Este elemento ya había sido sobreexplotado hasta el infinito. Hay probablemente cientos de episodios de series de terror analógico que tienen una emisión televisiva interrumpida por un mensaje de emergencia, remontándose tan lejos como el primer episodio de la primera serie de terror analógico de todas, Local 58 TV. De todas formas, como muchos dicen en los comentarios, esto está también inspirado por el caso real de Joana López, una imagen siniestra que apareció tras la finalización de emisiones de una cadena local de Chicago en 1989 y que se convirtió en todo un misterio, ya que se desconoce la identidad de la mujer y si una tal Joana López existe siquiera.
Por lo tanto, se puede decir que, a pesar de todo, intenta hacer algo suyo y no copiar los tropos, clichés y momentos más icónicos de otras series de terror analógico. ¿Verdad? ¿Verdad? El segundo episodio se llama Cinta de formación de empresa, satisfacción del visitante, una cinta que pertenecía a Liminal Land y en la que se nos pide que encontremos a los visitantes insatisfechos. Look at the photo. Antes de que se glitchee, se vea una frase que parece decir «el parque está vivo» y vuelva a la cinta normal. He aquí que se hace obvia una de las quejas más repetidas sobre toda esta serie, y es que esto está claramente hecho por IA. Creo que ya he dejado claro en varias ocasiones que no soy muy fan del uso de IA en estas cosas, pero en este caso, sinceramente, soy un poco indiferente a todo esto. La cosa es que Liminal Land fue creada en 2023, cuando los modelos no estaban ni de cerca tan desarrollados y la gente solo se lo pasaba bien generando vídeos extraños de Will Smith comiendo espaguetis. Las controversias sobre el uso de IA prácticamente no existían y no quiero poner un estándar moral en retrospectiva que sencillamente no estaba en el momento de la creación de la serie. Me parece sencillamente injusto. Como además esto fue creado por modelos antiguos, las imágenes son muy surrealistas, lo cual se puede decir que añade un poco a la estética de toda la serie. Ahora, a pesar de todo, me parece muy vago el uso de esta IA, aunque os aseguro que ya hablaremos de esto más adelante. Y mientras, tienes cosas como que en la imagen de la señora dice que es una persona insatisfecha cuando obviamente no lo es. Y otras personas que claramente lo están pasando mal no son marcadas como insatisfechas. Todo porque la IA no puede generar resultados consistentes y tienen que trabajar con lo que regurgita el ordenador. Vamos, que en general no gana casi nada del uso de esta IA mientras le quita mucho mérito e incluso coherencia. Y dejando de lado el tema de la IA, tenemos que volver de nuevo a los clichés, porque este episodio es uno de los tropos más replicados de todo el terror analógico, el de cinta de formación corporativa, el cual se remonta a 2019 con Gemini Home Entertainment. Desde aquí se empieza a formar un patrón, y es que esta serie utiliza lo preestablecido sin intención aparente de intentar hacer algo especial con ello, sino simplemente utilizarlo por el hecho de que es popular. En plan, con este episodio no se añade nada, lo único con algo de valor que se nos da en esta serie es que alguien dice que el parque está vivo, supongo que muy creepy, todo lo que quieras, pero no sabemos ni siquiera lo que eso significa. Además de que original... El tercer episodio se llama Cinta de investigación, la anomalía de Liminal Land. En la cinta se nos explica que están investigando una atracción en Liminal Land que, de alguna manera, deforma los rostros de aquellos que se montan. No se explica muy bien si la atracción se llama anomalía o es que es una anomalía. De todas formas, luego pasan a mostrarnos fotos de 3 personas, que visitaron el parque y sin motivo aparente abandonaron al grupo con el que estaban viajando. En el primer caso fue su familia y en el segundo una clase de alumnos. Montaron en la montaña rusa y sus caras se distorsionaron. Y ya está. Ese es todo el episodio. Prefiero ni pararme a hablar de los clichés otra vez y de cómo, de nuevo, toman un poquito demasiada inspiración del catálogo de Mandela y sus caras distorsionadas. Porque es que creo que al final acabaría repitiéndome más que el ajo. Creo que lo podéis ver con vuestros propios ojos, vaya. El cuarto episodio se llama Metraje encontrado, bienvenido a Home. Resulta que Home, además de significar casa o hogar en inglés, es también un acrónimo de holística y oportuna experiencia mutua. Este es el nombre que se da a una serie como de viviendas que se supone es para alojar a los visitantes del parque o algo así y que se encuentra por debajo del parque. Y lo siguiente que se nos muestra es una copia barata de las backrooms de Kane Parsons. Me cago en mi vida. A ver, técnicamente hablando, este episodio es sin duda el mejor de la serie y está realizado de una forma muy buena. No voy a decir como que el talento con el 3D de quien sea que haya hecho este episodio es malo ni nada por el estilo, pero ¡joder! ¡Qué genérico es todo, coño! Si este episodio hubiera sido su proyecto propio, si hubiera sido un corto, algo independiente, todavía me hubiera gustado mucho más. A pesar de que, de nuevo, no intenta innovar absolutamente nada, pero en esta serie solo demuestra el potencial tan malgastado que tenía todo el proyecto, al menos en el lado técnico.
En fin, solo nos queda el quinto y último episodio, llamado Cinta de investigación El amigo de mamá. Nos cuenta la historia de la niña Angie Muñoz, quien, tras visitar el parque de Liminal Land con su madre, escapó de casa a mitad de la noche y desapareció. En la residencia de los Muñoz, la policía encuentra varios dibujos de Angie. Esto es una copia de Children Under the House, ¿verdad? ¡Ay, madre! En fin, que al visitar Liminal Land y quedarse en Home, Angie vio a un demonio quien parece estar tras todo lo que conocemos de Liminal Land. Este demonio parece ser Moloch, una deidad de Cartago mencionada en la Biblia hebrea que estaba relacionada con el sacrificio de niños. ¿Que cómo se sabe esto? Pues en la página web de Liminal Land, de la que ya hablaremos luego, hay una sección que se llama Intervención, y si ponías allí la contraseña de Rito de Paso, te mostraba esto, una imagen de Moloch. Por cierto, parece ser que en algún momento se cambió la contraseña, pero todavía no se ha podido descubrir la nueva, por lo que algunos teorizan que simplemente han quitado esa parte entera de la página web. Y a ver, me gusta mucho que los creadores hayan utilizado elementos religiosos y mitológicos reales en esto. Eso demuestra que le han querido dar más vueltas. Han querido meterle al menos un ápice de originalidad, pero, como siempre, la forma de mostrarlo es a base de copiar. Dibujos de unos niños que demuestran que hay algo sobrenatural con ellos que los adultos no pueden ver. Literalmente, es toda la premisa de Children Under the House, otra serie de terror analógico que se estrenó en 2022, poco menos de un año antes de la creación de Liminal Land. Estar demasiado influenciado hasta parecer que copias una vez puede darse el caso tranquilamente. 2, ya empieza a ser un poquito raro. 5, ya no me las puedo creer. Es aquí que tenemos que volver a lo que he dicho al principio, porque esta serie no se ha resarcido como The Painter ni está creada por adolescentes con pocos recursos como fueron Kane Parsons o el mismo Urban Spook. En realidad, los creadores son en gran parte la razón principal por la que aborrezco esta serie, porque ¿sabéis quién creó Liminal Land? Pues bien, fue el dúo de youtubers Nexpo y Nick Crowley, ambos teniendo canales centrados sobre todo en el terror, con un total de más de 6,5 millones de suscriptores combinados. Literalmente, en la comunidad inglesa, aparte de otros canales como pueden ser Wendigoon y algún otro, son la voz cantante de toda la comunidad del terror. Y esto es lo que crearon juntando esfuerzos. ¿Veis ahora por qué me molesta lo vagos que fueron al crear tanto con IA, verdad? Incluso si le quitas toda la controversia de hoy en día, del consumo de recursos para crearla, del reemplazo de artistas y demás, incluso si quitas todo esto, sigue siendo innegable que es muy vago que utilices IA cuando sois dos youtubers gigantescos con una base de fans enorme que seguro haría el trabajo gratis si se lo hubieran pedido, y que a su vez hubiera dado un resultado muchísimo mejor que esta basura. El terror analógico siempre ha estado marcado por creadores independientes que, de alguna manera, conseguían crear mundos e historias fascinantes y terroríficas sin prácticamente ningún recurso. ¿Y me estás diciendo que dos youtubers con tantísimos recursos, contactos y experiencia en el mundillo audiovisual no tenían mejor alternativa que utilizar IA para sus imágenes? ¿De verdad? ¿Sabéis que Alex Kister editó el primer episodio del catálogo de Mandela en su teléfono porque no tenía acceso a más? ¿Y me estás diciendo que estos dos se vieron tan limitados con sus millones de seguidores como para no tener más remedio que utilizar IA? ¡Uy, qué mala leche, de verdad! Pero es que mis problemas no se limitan solo a lo visual y técnico, sino también a la escritura. Es como que esta serie trata de crear un escenario, pero siempre se queda corto, porque no crea hilo narrativo alguno, sino que cada uno de sus episodios podría funcionar completamente por sí solo. Cada episodio presentaba algo, pero no podía evitar siempre pensar como ¿y? En plan, me estás contando esto por algún motivo, ¿verdad? Esto ocurrió, sí. ¿Y? El primer episodio dice que hay personas desaparecidas y el último te dice la entidad que anda detrás de todas ellas. Ok, ahora, ¿qué aportan los otros 3 episodios? ¿El de la anomalía que había una montaña rusa que deformaba gente? ¿Tiene esto algo que ver con Moloch o las desapariciones? No, nada. Solo se utiliza como excusa para ponerte las caras distorsionadas del catálogo de Mandela. ¿El de Home, que hay unas backrooms debajo del parque? ¿Tiene esto algo que ver? No. ¿Pero habéis visto cuántos millones de visitas recibieron las backrooms?
Lo único que se podría sacar de esto es que la niña vio a Moloch allí, pero podría haber sido cualquier otro sitio dentro del parque y nada hubiera cambiado. Ya ni hablemos del segundo episodio de satisfacción de clientes, que lo único que añadía, entre comillas, es que decía que el parque estaba vivo. Que además, ¿eso no se contradice con lo de Moloch un poco? ¿Cómo que el parque estaba vivo? ¿Moloch le había dado vida? ¿Se referían con eso de la vida a Moloch? Mirad, lo único que se me puede venir a la cabeza con esto, y que al menos salvaría al episodio de la montaña rusa de las caras raras, es que Moloch le había dado vida a la atracción para que llamara a los adultos para que los niños se quedaran sin supervisión y Moloch los pudiera secuestrar o matar o algo. Pero el problema es que estoy en realidad dibujando castillos en el aire, porque todo esto me lo estoy sacando del puto culo. Y hay cosas como que en un caso no se llevó a todos los adultos de la familia, solo al padre, y que además solo había 3 casos de adultos que se fueron. ¡Madre mía! Si es así de efectivo, tremenda mierda de sistema que se había creado el Moloch, ¿no? ¿De verdad tengo yo que temer a este señor? La realidad es que cada episodio se siente como una excusa para llegar a otro cliché del terror analógico, porque tienen la mentalidad de que han de utilizarlo sí o sí. Es como si hubieran tenido una lista de todos los elementos que todo buen terror analógico tiene que tener, y no se pararon en ningún momento a cuestionarla. Caras deformadas, check. Espacios liminales, check. Aviso de emergencia en una emisión de televisión, check. Todo son clichés vacíos que no intentan siquiera explorar, mucho menos innovar o hacer suyos. Incluso el título es genérico de pelotas, Liminal Land. Como dije en mi tier list, de verdad que es que yo me los imagino a la hora de sacar la idea para esta serie y que sea como ¡buah! Chicos, atención, se me acaba de ocurrir una idea genial. Es brillante, os lo juro. Mirad, ¿qué tal si Backrooms, pero parque de atracciones? ¿Verdad? ¿Verdad que es la hostia? Liminal Land se siente como si quisiera tener todos los elementos de moda, que pueda fardar de todo lo que ha hecho al terror analógico tan único y por lo tanto solo replica de forma ciega y superficial. Y de nuevo, no puedo evitar pensar, 2 de los mayores creadores de terror de la plataforma ¿no podían hacer algo mejor que esto? 2 hombres cuya carrera literalmente se dedica a analizar y hablar de este tipo de trabajos, ¿no podían hacer algo mejor que esto? ¿De verdad? Y lo peor es que hay resquicios de lo que Liminal Land podría haber llegado a ser. El número de teléfono del primer episodio y lo de Moloch se me vienen a la cabeza. Podrían haber hecho algo realmente interesante y cautivador, pero como con todo el resto, no parecieron tenerle cariño a nada, solo soltando tropos y tópicos populares para ver si eso les daba un puñado más de visitas. Hasta cierto punto me parece que los creadores tenían muchas ideas, que si los espacios liminales, que si demonios, que si elementos de ARG, pero no tenían las ganas de trabajarlas, intentando hacer algo interesante con ellas, más allá de simplemente usarlas en su forma más superficial posible, además de ahogarlas en simplemente replicar lo mismo que ya está de moda. Mira chicos, que tenemos Backrooms, mira chicos, que tenemos catálogo de Mandela. Es aquí que tengo que pasar a hablar de la monetización tan controvertida de la serie, y es que desde el primer momento la serie fue acompañada por un Patreon y Ko-fi propios para el proyecto, que no voy a decir que sea malo ganar dinero del trabajo que se hace aquí en YouTube, pero todo se hace mucho más cuestionable cuando sois 2 enormes youtubers que ni de coña necesitáis tanta financiación utilizando IA y copiando los elementos de otros creadores de terror analógico. Pero es que no, chicos, aún hay más, esto no es lo más faltante, porque desde siempre también acompañaba a la serie una página web, la que he mencionado antes. Si la visitas hoy en día, ofrece un pelín más de lore y más imágenes de IA por todas partes. No sé ni qué cojones se supone que estoy viendo en algunas de estas, macho. De verdad que no comprendo cómo puede darle miedo esto a alguien. Pero es que si visitabas esta página web cuando se estrenó la serie, literalmente el día 1 de existir, te encontrarías con algo raro. Falta una sección de la página web que ahora ya no está, la de merchandising. Y es que sí, desde el minuto 1 había merch de la serie. Es más, varios dicen que al principio, la primera página que te encontrabas cuando accedías era la del merchandising, pero no he podido encontrar capturas que lo corroboren, así que no sé si creérmelo. Vamos, que si no era ya por todo lo demás, esta fue la guinda sobre el pastel y la razón por la que muchos han insinuado que Nexpo y Nick Crowley crearon la serie solo para sacar dinero, que no tenían pasión alguna y que todo lo que querían hacer era vender merchandising. Y a ver, no sé si llegaría a decir eso. De nuevo hay
algunas piezas de todo el proyecto que me muestran que quizás sí que tenían un ápice de pasión y vocación por lo que estaban creando. Pero no puedo culpar a nadie por pensar que lo hicieron todo por dinero cuando la monetización fue tan agresiva desde el principio y mientras se limitaron a copiar y usar imágenes de IA, cuando eran youtubers tan grandes con tantísimos recursos. A ver, me voy a calmar. El terror analógico fue un movimiento especial porque, por alguna razón, atrajo a creadores indies con enormes ideas. Su formato se podía utilizar muy bien para crear algo realmente especial si eras lo suficientemente creativo. Y es justamente lo que vimos durante años con genios como fueron Remy Abboud, Alex Kister o Kane Parsons. Crearon increíbles piezas de terror sin casi recursos y asombraron a todo el internet y al mundo en general. El catálogo de Mandela, las Backrooms, Gemini Home Entertainment. Fue por personas así que el terror analógico acabó siendo tan especial y popular como fue, pero muchos malinterpretaron los elementos del movimiento y directamente quisieron aprovecharse de su fama. Es así que Liminal Land fue construida, a base de malinterpretaciones o aprovechamiento. Dos hombres con recursos con los que Remy o Kane solo podrían haber soñado, vienen aquí a hacerse la serie más mediocre del universo, con imágenes creadas por una herramienta cuanto menos controvertida, con elementos copiados de otros creadores, y nada particular que poder mostrar y añadir al terror analógico, solo para monetizarlo de la manera más agresiva posible, a pesar de que ninguno de los creadores necesitaba ese dinero. Esta serie es todo lo contrario, la antítesis a lo que el movimiento terror analógico se supone que es. Es un insulto a las bases que lo formó y que lo hicieron tan popular. Liminal Land es quizás una serie mediocre y ya está si se mira solo a su contenido, pero si consideramos su contexto, es sin duda la peor serie de terror analógico. Un síntoma de la decadencia que el movimiento ha sufrido desde 2023, con cada vez más saturación de creadores que solo tratan de replicar lo que ven, ya sea por desconocimiento, codicia o aspiraciones de fama. Proyectos que, como esta serie, tienen el objetivo principal de explotar, no de aportar. Liminal Land es una oscura mancha en la historia del terror analógico, y parece ser que se quedará siempre así, ya que lo que se supone era una corta pausa en la producción de la serie la ha dejado ya 3 años sin episodios nuevos. Parece ser que Nexpo y Nick no quisieron lidiar con las controversias de la serie, o quizás no recibieron los resultados que esperaban de ella. Y desde entonces se han mantenido en un rígido silencio sobre toda esta producción y proyecto, y nunca han querido responder a las muchas controversias. Sea como fuere, Liminal Land es, al menos hasta el día de hoy, la peor serie de terror analógico.